Cruce en la selva del Darién. Me llamo Vicente Salazar y he sido trailero toda mi vida. Desde que era joven, el rugido del motor y la carretera infinita bajo mis ruedas fueron lo único que conocí. He recorrido rutas peligrosas, desde los desiertos más secos hasta las montañas más traicioneras, pero nunca había enfrentado algo como lo que viví en la selva del Darién. Nunca me imaginé que mi última carga sería un grupo de personas desesperadas, ni que lo que me esperaba en ese infierno verde era algo que no pertenecía a este mundo. Me contrataron para llevar a migrantes a través de un paso clandestino, una ruta que conectaba el sur de Panamá con Colombia. Sabía que era ilegal, pero el dinero era tentador. Era un viaje corto, me decían, solo un cruce rápido. Pero no podía estar más equivocado. Lo que comenzó como un trabajo más pronto se transformó en una pesadilla que sigue acechándome hasta hoy. A veces, en las noches más oscuras, aún escucho los susurros de la selva y me pregunto si alguna vez podré escapar de lo que vi allí. Lo que ocurrió en ese lugar me marcó de una forma que ni los años, ni la distancia, ni el olvido han podido borrar. Conozco las carreteras de América Latina como la palma de mi mano. Después de más de 3 décadas al volante, el crujido de los neumáticos sobre el asfalto y el sonido monótono de los motores son mi compañía constante. Nunca me imaginé que el último viaje que aceptaría me llevaría a un punto sin retorno, una ruta donde lo conocido y lo desconocido se entrelazan para formar algo monstruoso. Todo comenzó cuando me ofrecieron un trabajo diferente. No era una carga normal de mercancías, ni alimentos, ni herramientas. Me pidieron llevar a un grupo de personas, migrantes, a través de la selva del Darién, ese tramo mortal que separa América Central de Sudamérica. Era arriesgado, ilegal, pero el pago era más de lo que vería en meses. Y aunque sabía que podía meterme en un problema, acepté. Necesitaba el dinero. El viaje comenzaría en un pequeño pueblo en la frontera panameña. Un contacto me proporcionaría el grupo de personas y luego cruzaría una ruta oculta a través de la selva. Lo vi como cualquier otro viaje difícil, solo que esta vez no transportaría cajas o máquinas, sino a seres humanos, todos con la esperanza de un futuro mejor. Llegué al punto de encuentro una noche lluviosa, en un lugar sin nombre. Las luces del camión apenas iluminaban la carretera embarrada y al acercarme vi una figura esperándome. El hombre, al que solo conocían como el guía, me saludó con una sonrisa amarga. Tenía los ojos hundidos, como si hubiera visto demasiadas cosas que lo habían dejado quebrado por dentro. «Esta es la carga», me dijo señalando a un grupo de unas 20 personas, hombres, mujeres, incluso niños. Todos se veían cansados, sucios, con miedo. Nadie decía una palabra. Parecían sombras deslizándose en la oscuridad. Solo asintieron con la cabeza cuando les indiqué que subieran al camión. No era la primera vez que veía el miedo en los ojos de alguien, pero esta vez había algo diferente. Algo más profundo, casi como si no solo temieran ser capturados, sino que supieran que lo peor aún estaba por venir. El guía me dio instrucciones precisas. No te detengas, pase lo que pase. No mires atrás. No escuches nada que no debas. Parecía una advertencia innecesaria, pero su tono me dejó inquieto. Pensé que era solo parte del riesgo de la operación, que las autoridades podían estar cerca, pero algo en sus palabras me caló más hondo. Al amanecer, emprendimos el viaje. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. La carretera pronto desapareció y fue reemplazada por un camino polvoriento y angosto que se internaba en la vegetación densa. La selva comenzó a cerrarse a nuestro alrededor, con ramas que rozaban los laterales del camión, como si la misma naturaleza intentara atraparnos. El calor era insoportable y el aire se volvía más pesado cuanto más nos adentrábamos.
Podía oír a los migrantes moverse incómodos en la parte trasera. No había hablado con ellos desde que salimos, pero sabía que estaban tan nerviosos como yo. Al llegar a un tramo más abierto, comencé a sentir que algo no estaba bien. Los árboles, esos gigantes verdes que se alzaban a ambos lados del camino, parecían más altos, más antiguos, casi como si estuvieran observándonos. De vez en cuando, creía ver algo moverse entre las sombras del follaje, pero al enfocar mi vista, no había nada. Solo los ruidos típicos de la selva, o eso pensaba. A medida que avanzábamos, los problemas comenzaron. Las luces del camión parpadearon varias veces durante la noche, como si la selva estuviera drenando la energía del vehículo. El motor tosía, pero seguía adelante, empujado por mi propia voluntad y el miedo a quedarnos atrapados en medio de esa inmensidad verde. Pasada la medianoche, escuché un ruido extraño. No provenía del motor ni de la carga humana detrás de mí. Era como un lamento, un sonido bajo, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que mi piel se erizara. Miré por el espejo retrovisor esperando ver algo, pero la oscuridad era impenetrable. ¿Todo bien ahí atrás?, pregunté por la ventana hacia los migrantes, pero nadie respondió. Reduje la velocidad y me detuve por un momento, solo para comprobar que nadie se hubiera desmayado o algo peor. Fue entonces cuando me di cuenta de que uno de los niños había desaparecido. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, me miraba desesperada. «Estaba aquí hace un momento», me dijo, su voz rota. No había explicación lógica. Nadie lo había visto bajar del camión, pero la sensación de que algo o alguien lo había sacado del grupo se apoderó de mí. Intenté calmar a los demás, pero el miedo se esparció rápidamente entre ellos. No podíamos detenernos a buscarlo. La selva ya lo había reclamado. Las horas siguientes fueron un tormento. Nadie hablaba, pero todos sabíamos que algo nos estaba siguiendo. No lo veía directamente, pero sentía su presencia. La selva ya no era solo un lugar. Parecía tener vida propia, una conciencia que nos observaba, nos acechaba. El camino comenzó a torcerse de maneras imposibles. Lo que antes era una ruta clara ahora parecía un laberinto de árboles y raíces que surgían de la nada. Intenté mantenerme en curso, pero sentía como si la selva misma estuviera jugando conmigo. Había momentos en los que el paisaje parecía repetirse, como si estuviéramos dando vueltas en círculos. Las luces del camión parpadearon una vez más, y esta vez se apagaron por completo. Detuve el camión, y con un nudo en el estómago, intenté encenderlo de nuevo. El motor rugió débilmente, pero no arrancó. Estábamos atrapados en medio de la nada. Lo peor llegó al amanecer. Los pocos migrantes que quedaban comenzaron a actuar de manera extraña, como si estuvieran en trance. Intenté calmar a la madre del niño desaparecido, pero mi mente ya estaba acelerada, buscando respuestas que no tenía. ¿Cómo podía alguien desaparecer de un camión en movimiento sin que nadie lo notara? Todo el mundo estaba demasiado asustado como para hablar, pero sus miradas lo decían todo. Había algo en la selva, algo que nos vigilaba. Contra mi instinto de supervivencia, bajé del camión. El aire afuera era sofocante y la humedad se pegaba a mi piel como una segunda capa de ropa. Mis botas se hundieron en el barro mientras sacaba una linterna del camión. No quería alejarme demasiado, pero sentí que al menos debía buscar cerca. «¡Niño!», grité, sabiendo que sería inútil. La selva era tan espesa que la luz de mi linterna apenas podía penetrarla. Los ruidos de animales y el crujido de las ramas llenaban el aire, pero de repente todo se volvió extrañamente silencioso. Fue un silencio antinatural, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Mis manos comenzaron a temblar cuando noté que el entorno a mi alrededor
parecía distorsionado. Los árboles, las hojas, todo se movía, pero no con el viento, sino de una manera errática, como si las mismas sombras jugaran conmigo. Era como si el bosque me observara con atención, esperando. El miedo se apoderó de mí cuando una brisa extraña, fría e inexplicable me acarició el rostro. Di media vuelta, intentando regresar al camión, pero antes de que pudiera llegar, escuché un susurro, un leve gemido que me hizo detenerme en seco. Volteé y por el rabillo del ojo creí ver una figura pequeña, frágil, moviéndose entre los árboles. «Es él», pensé, y sin pensarlo 2 veces corrí hacia la silueta, pero cuanto más corría, más lejos parecía estar, como si la selva misma lo absorbiera. La desesperación me invadió, pero pronto me di cuenta de que estaba corriendo hacia lo desconocido. Paré en seco cuando mis pies llegaron al borde de un barranco que no había visto antes. Al mirar hacia abajo, lo que vi me heló la sangre. No era un simple barranco. A lo lejos, en las profundidades, una luz parpadeaba débilmente, pero no era natural. Era una luz extraña, enfermiza, casi líquida, que parecía moverse como si tuviera vida propia. Me quedé petrificado, incapaz de apartar la vista, hasta que escuché algo detrás de mí. Sentí una presencia, algo grande, algo antiguo. «¡Vicente!», gritó alguien desde el camión. Era una de las mujeres. Sin pensarlo 2 veces, corrí de regreso al camión, sintiendo que algo me acechaba desde la oscuridad. Mi respiración estaba agitada, el corazón me latía a 1000 por hora. Cuando llegué de nuevo al camión, los ojos de los migrantes me observaban con miedo, como si ya supieran que no habría retorno. El niño no estaba. Nunca lo encontraríamos. Después de la desaparición del niño, la tensión en el camión se volvió insoportable. Todos estaban demasiado aterrorizados como para hablar, pero el silencio era una tortura. Podía sentir sus miradas sobre mí, como si esperaran que yo tuviera las respuestas o al menos algún tipo de plan. Pero en ese momento me sentí tan perdido como ellos. Reinicié el motor y el sonido del camión fue lo único que rompió el pesado silencio que nos envolvía. Continuamos avanzando, aunque la carretera era apenas visible entre la densa maleza que nos rodeaba. Mi única esperanza era que si seguía conduciendo, eventualmente encontraríamos una salida, una ruta que nos sacara de esa pesadilla verde. El calor aumentaba, haciendo que el sudor me empapara la frente y mis manos resbalaran en el volante. De repente, el camión comenzó a moverse con dificultad. La selva se había vuelto más cerrada y las ramas y raíces parecían brotar del suelo para detenernos. Mi estómago se revolvió de la tensión, como si la misma naturaleza intentara tragarnos. Pero lo peor aún estaba por llegar. Mientras cruzábamos un tramo más amplio del camino, las radios que llevábamos comenzaron a captar estática. Un sonido bajo, irregular, llenaba la cabina. Al principio lo ignoré, creyendo que era una interferencia normal, pero luego comenzó a cambiar. Las voces, en un idioma que no reconocí, comenzaron a surgir entre la estática. No hablaban español, ni ningún otro idioma conocido, pero las voces sonaban antiguas, como si vinieran de tiempos inmemoriales. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los hombres desde la parte trasera del camión, pero yo no tenía respuesta. Aceleré tratando de ignorar los sonidos, pero las voces continuaban más fuertes, más insistentes, como si intentaran comunicar algo que no debíamos entender. Fue entonces cuando vi algo que me hizo soltar el volante por un segundo. A lo lejos, justo en medio del camino, se alzaba una figura. Al principio pensé que era una persona, pero cuanto más nos acercábamos, más claro me quedó que no lo era. La figura era alta, delgada, pero distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos,
y aunque el camión avanzaba rápidamente, la figura no se movía, como si supiera que el camino me forzaría a pasar cerca de ella. Intenté desviarme, pero el terreno no lo permitió. Al pasar por su lado, sentí una sacudida eléctrica en todo mi cuerpo y por un momento todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. El camión estaba detenido. Los migrantes susurraban entre ellos, pero nadie parecía haber notado lo que yo había visto. Mi cuerpo estaba empapado en sudor frío y mis manos temblaban sin control. El motor estaba apagado y por más que intenté, no lograba hacerlo funcionar de nuevo. La desesperación comenzó a invadirme. Sabía que estábamos atrapados en ese lugar y lo peor era que no sabía si alguna vez podríamos salir. El guía había dicho que no me detuviera, que no escuchara nada que no debiera. Ahora entendía lo que había querido decir, pero ya era demasiado tarde. Miré hacia el camino frente a nosotros y la figura seguía allí, inmóvil, observándonos, como si nos estuviera esperando. Sabía que la selva nos había atrapado y lo peor de todo, sentía que no quería dejarnos ir. Muchas gracias, mis queridos oyentes. Esta historia continuará